Sí, Sí. Vamos a seguir en esto, pero tenemos un último minuto. Ana María Silva con la noticia del momento. Noticia del momento porque la FACH confirma que el helicóptero desaparecido desde ayer a las 5:30 de la tarde fue encontrado. Allí ustedes están viendo el titular con todos sus ocupantes en el interior, 4 de ellos en el interior del helicóptero, este Black Hawk que se cayó, digamos, ayer o se perdió, digamos, el contacto el día de ayer. 3 de ellos con vida y 1 lamentablemente fallecido. Permítanme leer también porque esta es información del minuto que nos confirma también la Fuerza Aérea de Chile, porque en estos momentos se están realizando labores de rescate, empleando para ello aeronaves y personal para SAR, equipo de rescate de paracaidistas, un comando de la Fuerza Aérea de Chile también. Y la institución se encuentra brindando asistencia y apoyo a las familias de los camaradas accidentados, como dice el comunicado que envía recién el Departamento de Asuntos Públicos de la FACH, Priscila Repe, que ya sabemos que perdieron contacto con esta aeronave el día de ayer en la región de Aysén, en el sector Campos de Hielo Sur. Iba saliendo de Villa O'Higgins a este sector. Pri Repe. Tenemos comunicado de prensa, Anita. Mira, una noticia. Que tiene de dulce y agria, porque claro. estamos muy contentos que se hayan encontrado, obviamente, 3 personas con vida. Lamentablemente, uno de ellos fallecido. Leemos el comunicado de prensa de la Fuerza Aérea. Dice: la Fuerza Aérea de Chile informa que durante horas de esta mañana se logró ubicar el helicóptero MH-60M Black Hawk, que se encontraba desaparecido en el sector de Campos de Hielo Sur. La aeronave fue hallada con sus 4 ocupantes en el interior, encontrándose 3 con vida y lamentablemente uno de ellos fallecido. En estos momentos se están realizando labores de rescate, empleando para ello aeronaves y personal para SAR. Adicionalmente, la institución se encuentra brindando asistencia y apoyo a la familia de nuestros camaradas accidentados. Finalmente, la Fuerza Aérea de Chile reitera su compromiso de mantener informada a la opinión pública, por lo que se encuentra recabando mayores antecedentes para ser dados a conocer en cuanto estén disponibles. Ha sido fluida la comunicación. Esta es la primera información y por supuesto es muy necesario saber cómo van a ser las operaciones de rescate, considerando, tal como nos decía Anita, además de las aeronaves, una vez que ya está posicionado este helicóptero con los 3 tripulantes con vida todavía en su interior, una persona que perdió la vida en este accidente, que van a ser probablemente también complejos. Para eso se están utilizando paracaidistas. Aquí están todos los equipos desplegados, porque insistimos, son hombres que estaban haciendo patria, son hombres que estaban haciendo soberanía y que además, por supuesto, y que lo siguen haciendo, iban en ayuda en un operativo médico que estaba a pocos kilómetros pero con condiciones muy adversas. Todo era complejo. Ya casi 19 horas de que se le había perdido el rastro a este helicóptero. Por supuesto que se sumaron varios equipos de búsqueda, incluidos los del Ejército. Estaba la ministra Adriana del Piano también allí en primera línea, conociendo todos los detalles de este operativo, porque lo más importante y urgente era entregarle toda esa información primero a las familias. Un abrazo a cada una de las familias de estos funcionarios, porque la verdad es que esta noticia es dramática. Hay una persona que pierde la vida en este accidente y hay otros 3 que, por supuesto, también es muy necesario saber cuál es su condición de salud, en qué condiciones quedaron ellos, porque tiene que ver con que si hubo un impacto, si es que cómo desciende la aeronave, en qué lugar también están. Y probablemente dentro de los próximos minutos ya en una vocería vamos a conocer más detalles de eso, Anita, porque claro, una cosa es que estén con vida y otra en qué condiciones están. Probablemente en la urgencia es trasladarlo a algún recinto asistencial. Sí, primero reiterar, ¿no? Sobre todo las condolencias de parte de todo el equipo y de todos los chilenos, que estamos muy agradecidos a la labor que cumple la Fuerza Armada respecto a la persona fallecida. Muchas gracias. Y también darle mucha fuerza a las familias de los sobrevivientes que me imagino tendrán ahora que reencontrarse con ellos, ver en qué condiciones de salud están. ¿Qué fue lo que ocurrió durante la noche? Y ahora ya que tenemos las confirmaciones podemos compartir un poco más la información. Durante la noche la FACH recibió indicios de que podría haber un estado de integridad en el helicóptero. Es decir, que se podría haber intentado un aterrizaje forzoso en el fondo, que nos damos cuenta al parecer ocurrió y al parecer fue casi milagroso. Y que provocara el menos daño posible, y eso tiene que ver con el entrenamiento que tienen. Efectivamente. Sí. Entonces, habían señales, pero se interrumpían por las condiciones climáticas, porque a lo mejor los mismos equipos que transmiten esas señales iban perdiendo energía, por tanto, el mismo piloto o alguno de los miembros estaba intentando administrar la energía que había.
Y el problema fue que la señal que llegaba, esto es lo que me comentan personas, no que participaron directamente del rescate, pero que estaban al tanto de las operaciones de rescate, la señal que llegaba no permitía triangular específicamente un sector, pero había más o menos una idea de cuál era el área amplia en la que el helicóptero estaba. ¿Qué fue lo que ocurrió durante la noche? Se empezó a perder esa señal. De hecho, anoche un medio escrito alcanza a publicar la noticia en off. La baja. Y la baja, ¿no es cierto? La tercera de que se logró detectar señal del helicóptero y que eso presumía que el helicóptero había intentado realizar un aterrizaje forzoso. Evidentemente la FACH a los medios de comunicaciones nos puede pedir cosas, todos queremos el mejor resultado y se bajó esa noticia. No, además que porque hay familias de por medio y se juega con las ilusiones de las familias, Correcto, ¿no es cierto? Ahora, hoy día en la mañana cuando volví a hacer las preguntas, apenas despertamos, había un poco de pesimismo por las condiciones climáticas, por lo que significaba, ya ok, si se logró un aterrizaje forzoso, ¿en qué condiciones fue ese aterrizaje? ¿En qué condiciones quedaron los tripulantes? Y agregarle el contexto, ¿no es cierto?, climatológico. Sí. Hoy lo que sabemos es que afortunadamente 3 han sobrevivido, reitero, una persona ha fallecido producto de esto, es igual a una tragedia. Es igual doloroso. Y para esos compañeros que quedan con vida es una tremenda tragedia. Porque hay que considerar, y esto también nos abre los ojos, ¿a qué están dedicados durante todo este tiempo de paz? Quienes se preparan y que muchos pueden pensar solamente para la guerra. No, son acciones civiles para ir en ayuda de los civiles. Para quienes viven en lugares remotos y a pesar de la adversidad climática, tienen afortunadamente todas las condiciones para poder hacer estos desplazamientos en este helicóptero que está altamente equipado, pero no por eso no corren riesgo. Ellos saben que están en una zona de riesgo. Yo me imagino que también es parte del orgullo de no solamente estos hombres de pertenecer a la institución, también de las familias, porque hacen una labor muy loable todos los días, a la hora que sea. Y por eso es relevante también destacar eso. No es cualquier ciudadano, no es alguien que salió a pasear en un helicóptero. Aquí estaban cumpliendo una labor tremendamente importante, una labor humanitaria, y se les pierde la pista. Tal como dices tú, José María, es muy probable que a raíz de ese entrenamiento militar que tienen, ellos pudieron aterrizar de emergencia y salvar la vida de 3 tripulantes. Eso es. ¿Sí? O sea, a ver, aquí hay una parte dolorosísima, que es un fallecido, pero también hay una parte que es milagrosa, heroica. Sí, totalmente. Que es que hay 3 personas eso que sobrevivieron, ¿no es cierto? Y que sobrevivieron, seguramente lo vamos a ver con el pasar de las horas, pero todos los expertos, parece que ya se fue el profesor Chubercasó, pero cuando tú estás volando en condiciones tan extremas y al final haces un aterrizaje de emergencia, el nivel de destreza que tienes que hacer para entregarle integridad a la nave. Sí. Porque tú puedes intentar aterrizar, pero si la nave se desintegra, tú le das cierto nivel de integridad. Y no cualquiera es capaz de volar este tipo de aeronaves. Mira, si nosotros hacemos el símil, por ejemplo, tú sabes manejar, pero vas a ser capaz de subir pendientes con varias curvas, muchas veces se tienen que ir capacitando. Ese entrenamiento es permanente. No cualquiera llega a sobrevolar una zona así. Y sobre todo porque además no solamente tiene que ver con la capacidad, con el entrenamiento, sino que ellos físicamente siempre se están chequeando en oído, visión, corazón. O sea, tienen que tener Mira, es tan preocupada esa área, que por eso cuando ocurre este tipo de accidentes llama mucho la atención, y tal como decía Julio Subercasó, es muy probable que esto haya sido una sumatoria de factores que dieron la mala coincidencia que tuvieran este accidente. Piensa, Pri, que como decía Julio Subercasó, el Black Hawk la creme de la creme de los helicópteros a nivel global. Es un helicóptero multipropósito, te sirve para todo. Los pilotos, muchos de ellos, sobre todo los instructores, realizan cursos permanentes en Estados Unidos. Lo mismo que los pilotos del F-16 de la FACH muchas veces van a Estados Unidos a realizar cursos. Son equipamientos tremendamente complejos. Insisto, es muy dolorosa por una parte esta noticia, pero por otro lado, también tenemos que sentir alegría de que hay 3 sobrevivientes en una tragedia. Es lo que nos da la tranquilidad, finalmente. Que pudo haber sido mucho peor. Totalmente. Mira, con condiciones adversas, aquí nos decía la Michelle, claro, podíamos ver que en el despegue de estas aeronaves que estaban trabajando en la búsqueda, se veía un cielo con nubosidad parcial, con algo de sol, ¿cierto? Que podríamos decir, mira, al menos las condiciones son favorables. Pero resulta que en la cordillera, ya entrando en la ruta, estaba nevando. Entonces, todo era contra el tiempo, porque resulta que todo ese panorama era adverso para poder detectar
el helicóptero y por supuesto que lo más importante son los tripulantes. Ahora estamos por supuesto a la espera de cómo se va a desarrollar ese operativo de rescate, porque una cosa es tener éxito en el operativo de búsqueda, ya es el hallazgo, pero lo otro que tiene relación con el operativo de rescate, considerando que además la temperatura que actualmente teníamos en el lugar era de -4 grados. De hecho, la hipótesis preliminar que se empezó a manejar ayer es la hipótesis del viento blanco, ¿no? De que efectivamente se conjugaron precipitaciones de nieve con viento y ráfagas de viento y eso, me imagino, Michelle, genera lo que ya lo conocimos en la tragedia de Antuco como viento blanco, y que eran al parecer las condiciones en las que volaron o con las que se cruzaron en el camino volando los helicópteros ayer. Exactamente, una de las condiciones más complejas cuando se vuela es el viento. Vamos a pensar solamente en el viento, porque el viento te cambia la dirección, obviamente, y además genera estas turbulencias que hace que estas bolsas de aire, ¿no es cierto?, y que te cambie directamente la dirección en la cual tú vas transitando. Pero otra cosa es el viento blanco, que es la combinación de cuando está nevando, cuando está cayendo nieve o cuando está cayendo agua-nieve y hay viento. Y eso lo que hace es reduce absolutamente la visibilidad. Es como cuando y te desorienta. Es como cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de que entra la vaguada costera y que tengan cuidado al transitar porque se vuelve resbaloso el pavimento, porque no tenemos visibilidad a pocos metros. Bueno, esto ocurre exactamente lo mismo. Es cierto que están los instrumentos, ¿no es cierto?, que el piloto cuenta con la instrumentación, pero el viento blanco te desorienta, y te desorienta también en la altitud a la cual van. Ahora, y sabemos que van cruzando zonas cordilleranas, y por eso que lo hace tan complicado. Michelle, es importante que tú además lo estuviste analizando las condiciones climáticas que había justamente en el momento en el que se le pierde la pista al helicóptero. Porque resulta que podría haber salido con ciertas condiciones y esto cambia drásticamente. Entendiendo que en los últimos días y en las últimas horas también hemos tenido estas rachas de vientos que se les llama jet stream. Claro, eso es lo que ha estado ocurriendo las últimas semanas y particularmente en esta primavera, que justamente como nosotros hemos tenido como condiciones más estables de tiempo en la zona central, eso es gracias a las altas presiones, podemos tener la vaguada costera, pero en el sur han estado pasando todos los sistemas frontales y particularmente por la región de Aysén y por la parte norte de la región de Magallanes, o sea, está afectando desde Coyhaique, Villa O'Higgins, pasando por todas las ciudades de la región de Aysén y también hasta Campos de Hielo Norte y Campos de Hielo Sur. Y justamente por ahí han transitado todos los sistemas frontales acompañados de ríos atmosféricos, acompañados de lluvia, pero particularmente de un viento muy, muy fuerte. Y como si eso fuera poco, con estos jet stream, que son la intensificación del viento, tanto en altura como en superficie, y que incluso han estado pronosticados incluso, porque ha sido de verdad. Y esos vientos, lo que pasa es que de repente ocurren unas ráfagas de viento que son prácticamente muy difíciles de poder, no de pronosticar, sino que de poder saber en qué minuto van a cruzar y a qué altura van a estar más o menos presentes. Mira, todos los accidentes que tienen alguna vinculación con las aeronaves se transforman en material de estudio. Sí. Y por eso es tan importante considerar, por ejemplo, el factor meteorológico, las condiciones en el que estaba quizá técnica este mismo helicóptero. Todo eso, una investigación que puede demorar muchos meses o incluso años. Y qué bueno que te sumaste, Claudio Valdivia, a la conversación, porque no solamente para esto sumarlo a la experiencia y ir aprendiendo también de estas experiencias para no volver a repetir errores si es que se cometieron errores. Pero de todas maneras es muy relevante toda esa investigación que seguramente se va a empezar a desarrollar ahora. Efectivamente, buenos días. A ver, aquí la FACH tiene un desafío, la transparencia. Sí. A propósito de todos los desastres y todos los problemas que ha tenido los accidentes aéreos en las últimas décadas la Fuerza Aérea. El C-130 en el paso de imagínense. O sea, aquí hoy día la FACH parte con un enorme desafío. Ser transparente con toda la información, porque no solamente está la opinión pública, sino también las familias de todos los camaradas, no solamente de los accidentados, sino también de toda la familia de la dotación del personal de la FACH. Yo creo que aquí hay que ser transparente, hay que entregar toda la información. Porque lo que tú decías, Michelle, lo que tú también decías, Pri, es respecto de, a ver, la cuestión es no solamente el factor climático, no solamente el factor humano, el entrenamiento, la capacitación, sino que hay que ver quiénes eran los responsables respecto de esta operación, si estaban las condiciones para iniciar esta operación, que también tiene que dilucidarse, porque aquí las personas no se mandan solas. Aquí hay
procedimientos, hay planificación, hay coordinación y me parece que en ese sentido la FACH tiene un enorme desafío hoy día. Tienes toda la razón. Esa transparencia va a ser fundamental, sobre todo por la respuesta que necesitan las familias, porque hay que ver si efectivamente en la investigación se detecta si este accidente se pudo haber evitado. Así es. Mira, tiene que ver incluso con la carga que llevaban, las horas de vuelo que llevaban, si es que estaban las condiciones climáticas favorables para haber despegado, o a lo mejor era necesario esperar, el combustible, cómo estaba técnicamente, si es que eso se había advertido. Todo eso es necesario. La FACH viene saliendo de un sumario en el cual muchos funcionarios fueron destituidos. Sí. Y ese sumario hoy día sigue en discusión, sigue en debate, sigue en controversia, a propósito de que hay funcionarios que estiman que ciertos vuelos no debieron haberse realizado respecto a las condiciones técnicas y las condiciones avión, climáticas. Básicamente ellos no se quisieron subir al avión y la FACH primero los sancionó y hoy día muchos de ellos están destituidos. Sí. Entonces, por eso insisto, en este tipo de accidentes yo creo que hay que aprender. Lamentablemente que uno tenga que aprender de esta forma, porque cualquier accidente aéreo cuesta vidas, generalmente cuesta vidas. Y por lo tanto el riesgo es muy alto. Bueno, lo vimos trágicamente Juan Fernández para el año 2011, lo vimos trágicamente el año 2019, diciembre, si no me equivoco, con el Hércules, el C-130, que se le perdió la pista a la mitad del paso de Arequipa rumbo a la Antártica, y ahora este episodio. Ahora hay que también entender la cantidad de horas de vuelo que tienen permanentemente la FACH, o sea, despegan todos los días, hacen operaciones todos los días. Es enorme, o sea, uno podría decir que estadísticamente a lo mejor, no tengo el dato, estadísticamente es mínimo, pero sigue siendo altamente preocupante, sobre todo en momentos que estamos discutiendo problemas de presupuesto con las Fuerzas Armadas. Claro. Estamos hablando también de lo que tú contabas, estos funcionarios que fueron destituidos porque se negaron a subir una aeronave que ellos estimaban no estaban en condiciones. Sí. O sea, todas esas cosas hay que analizarlas porque los accidentes, habitualmente, si uno sigue la línea investigativa que se hace posterior a la tragedia ocurrida, uno se da cuenta de que hay una secuencia, una cadena de errores que van precipitando un desenlace fatal o no querido. O se puede detectar un punto en el que se pudo haber evitado. Exactamente. O sea, siempre hay cosas, pequeños matices. Una mantención que se realizó a media, no estoy diciendo que este sea el caso, por favor. Una sobrecarga porque a última hora llegó, no sé, una carga que había que llevar y que no estaba prevista, que pone al límite la aeronave, no sé. Te estoy diciendo que generalmente los accidentes no ocurren de la nada, y la hipótesis sino que tienen que ver con una serie de errores que se van cometiendo en el camino, que pueden ser microerrores, Así es. pero que se van sumando y terminan con desenlaces fatales. Yo creo que obviamente la investigación acá va a ser importante y rigurosa. Me imagino que habrá un fiscal de aviación que va a tomar esta investigación. Tú dices ahí en la base, digamos, el regimiento Sangra, está previsto que Vienen. Ya. Lo que pasa es que no sabemos... Vienen llegando al punto. Uno podría suponer de que, por ejemplo, las personas, los rescatados, los sobrevivientes de este incidente, podrían ser trasladados a hospitales de mayor complejidad, no sé, el hospital base de Puerto Montt, por ejemplo, me da la sensación. Dependiendo de la gravedad de la herida. Dependiendo de la gravedad, claro. Van a ser destinados. Es que difícilmente van a ser atendidos en Villa O'Higgins. Es muy difícil. Muy difícil. Lo más probable es que vayan directo a Puerto Montt. Ahora, esto va a ser con un escalamiento, habrá que enviar aviones ambulancia, no sabemos, hasta Villa O'Higgins o hasta Coyhaique. Es que hoy día la urgencia son las personas. Claro. A ver, escuchamos, ministra de Defensa. Ahí está la ministra. Si nos puede comentar, entendemos ya hubo contacto con la aeronave que está siniestrada. Si nos puede comentar detalles, por favor. Bueno, estoy hablando desde el regimiento Sangra aquí en Puerto Vara y hemos tenido la información de parte del comandante en jefe del ejército, o sea, de la Fuerza Aérea, que está en Villa O'Higgins, viajó él para Villa O'Higgins y hoy día a través de otro helicóptero avistaron el helicóptero que habría estado con algún grado de siniestro porque las personas se encontraban contusas, 3 de ellas y una persona fallecida. El capitán, ya le digo el apellido, el nombre, Hidalgo, el capitán Hidalgo, que falleció.
a él van a tener que volver a buscarlo. Retiraron a los heridos están siendo trasladados al hospital institucional en Santiago en un avión Hércules. Sí, ministra, ¿se comunicaron ya con las familiares? ¿Lograron llegar hasta el lugar? ¿Los heridos fueron evacuados? Los heridos están siendo evacuados a Santiago, ya llegaron a Puerto O'Higgins, a Villa O'Higgins. En Villa O'Higgins están, y ahí hay familiares, hay amigos, hay que pensar que la Fuerza Aérea estaba haciendo un operativo solidario también en Villa O'Higgins, y por lo tanto ¿Qué condición tienen los heridos? Helicóptero que estuviese solo. De hecho, ayer salieron 2 helicópteros, uno volvió y ahí se enteraron de que el segundo no había aparecido, y hoy día a las 5 de la mañana se retomó la búsqueda. Afortunadamente se encontró el helicóptero que estaba perdido, y se instruyó un sumario tanto administrativo interno como la Fiscalía también instruyó un sumario para ver cuáles son las razones de este accidente. Es súper importante, ministra, ¿qué condición se encuentran los heridos? ¿Qué información ha obtenido usted? Mire, lo único que sé que van a ser trasladados a Santiago, entonces, pero aparentemente están contusos. Esa fue la palabra que usó el general, están contusos. Estaba él en ese momento más ocupado, espero hablar más ratito con él con mayores detalles. Por el momento lo que puedo decirle es que hay 3 de los 4 ocupantes del helicóptero que están con vida, que tuvieron algún tipo de problemas traumáticos y que están siendo trasladados a Santiago al hospital regional. El fallecido tienen que volver piloto con la persona fallecida, que es el capitán. ¿El piloto es el fallecido? ¿Qué información se maneja hasta este momento? Hay información de que sí sería el piloto el que habría fallecido. Sí, ministra, por último, si ha tenido información de qué pudo haber producido esta pérdida de comunicación, este lamentable accidente, ¿en qué sector fue encontrado este helicóptero? Mire, Campo de Hielo es una zona de por sí muy compleja. Hacer soberanía en esa zona, trasladarse a través de esa zona es un tema complejo, siempre. Y ayer aparentemente había también particularmente temperatura muy baja y viento fuerte. Entonces eso se sabe por el helicóptero que volvió. Esto quiero señalarlo porque vivir en esas latitudes, trabajar en esas latitudes como lo hacen nuestras Fuerzas Armadas es siempre un tema complejo y de riesgo. Quiero además señalar que en esta oportunidad el Ejército puso todo a disposición de la Fuerza Aérea, los equipos con... Bueno, ahí teníamos la confirmación por parte de la ministra de Defensa de que efectivamente ya fueron rescatados los 3 sobrevivientes rumbo al hospital institucional acá en Santiago. Es decir, uno podría suponer de que puede haber lesiones graves, como porque hablaba de policontusos, incluso traumatismo, ocupó esa palabra. Entonces uno podría suponer que pueden tener algunas lesiones de gravedad, pero que no hay riesgo vital. Estoy pensando, digamos, que si fuera una situación más compleja, tendría que primero estabilizarse ese paciente en el Hospital Base de Puerto Montt, digamos, antes de emprender un rumbo hacia Santiago en un avión hospital, digamos, y como lo dijo, está en un avión, en un Hércules, un C-130, que efectivamente... A ver, ¿estamos de vuelta con la ministra? Te decía ayer, cuando ocurre este lamentable accidente, que en definitiva se habían desplegado todos los elementos necesarios. ¿Cuáles fueron esos elementos necesarios y a esta hora qué es lo que se está llevando a cabo en la zona? Mire, estaban los helicópteros, hay aviones, el Ejército ha puesto camión también con combustible para helicóptero, pensando en los helicópteros que estuvieran en la búsqueda, pero también no se sabía en qué condiciones está el helicóptero que tuvo el accidente, y por lo tanto también llevaron combustible para ese helicóptero. Probablemente a lo mejor no está en condiciones de volar, independientemente de eso, pero hay un despliegue que tendría que buscar en mi teléfono los detalles de todo lo que es el aporte que el Ejército estaba haciendo, además de todo el despliegue de la Fuerza Aérea,
que estaban desplegados en la zona en un operativo de solidaridad con la gente de Villa O'Higgins en términos de salud. Así que yo me imagino que no están solo los helicópteros, sino que hay aviones. Sí, se había dicho en primera instancia que eran 2 helicópteros los que habían salido y finalmente uno. Volvió uno y ese dio el alerta, digamos, de que el otro, bueno, no llegó junto al primero. Y ya anoche, ya tarde, era difícil por las condiciones climáticas, pero hoy a las 5 de la mañana salieron a buscarlo y con las luces del amanecer los encontraron rápidamente. ¿A qué hora aproximadamente, ministra, fue este hallazgo? Mire, yo le podría decir que supe de esto ya aproximadamente cerca de las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana. Y por supuesto, desde que lo ha visto hasta que bajan y llegan las patrullas, eso seguramente puede haber demorado un poco de tiempo, pero sabiendo que habían herido, esto fue bastante rápido. Ahí estaban las palabras de la ministra, quien ha conversado con los medios que estábamos apostados. Ella ya se retira. Entiendo, hay pauta en la ciudad de Puerto Montt y donde imaginamos se va a volver a referir, no sabemos, pero ya ha conversado largamente con nosotros acá y ha dado respuesta a todas las preguntas que hemos formulado. Sí. Lo principal, ha dicho que las personas, los ocupantes, han sido rescatados, que se encuentran policontusos y por otro lado también ha indicado la ministra que ha confirmado que hay una de las personas fallecidas. No tenía mayormente la confirmación, pero decía que se trataría del piloto de este Black Hawk. El capitán de la aeronave dio incluso el apellido. Uno supone que ya está informada las personas, la familia. De hecho, habló de que efectivamente estaban los familiares de las personas allá en Villa O'Higgins. Repe,